melanoma. Hoy tenemos el honor de tener a la doctora Gabriela Gatica de speaker, pero antes voy a hablar yo. Así ¿Qué que tal? ¿Cómo para están? seguir, Buenas tardes. digamos, una coherencia, voy a hablarles de adjuvancia en melanoma y después vamos a escucharla a la doctora, que es una de las referentes en melanoma en Argentina y en la región. Así que exprímanla, chicos, con las preguntas, porque a veces que se generan muchas dudas en esta patología y vamos a hablar con ella de todos los tratamientos y alternativas. Así que bueno, vamos a arrancar. Ahí les comparto la pantalla. Esperen que saco todo esto que tengo acá que me tapa. Hay tanta cosita de la cámara, el compartir, viste, el audio compartido, todo que te tapa hasta lo que tenés que. Te tapa la presentación. Ahí estamos. Bueno, chicos, hoy adjuvancia, melanoma. Yo creo que esto un poco viene subrogado de todos los tumores, no solamente de melanoma, pero claramente hay algunos tratamientos, algunas patologías que se benefician de hacer un tratamiento después de la cirugía. ¿Bien? De ahí viene la palabra adjuvancia. Perdón, Nico, sabes que recién alguien mandó la solicitud y yo lo cerré sin darme cuenta, así que bloqueé el acceso a alguien. No No te me di preocupes, cuenta. yo me encargo, yo me encargo. Dale. Yo le doy Entonces, acceso. obviamente cuando vos dividís por estadios, yo creo que cuando hay estadificaciones que son muy buenas al momento de predecir algún pronóstico para los pacientes y otras que no tanto. Pero más o menos si nosotros dividimos por estadio, que es algo taxonómico que está desde los años 70, más o menos por el tamaño, por los ganglios, y si el paciente tiene metástasis, uno puede dividir ciertas supervivencias en los pacientes. Esto obviamente que para mí, o por lo menos esta es mi opinión, en algunas patologías tiene mucha importancia, mucha validez, y en otras no tanto, porque obviamente que tener una sola metástasis no es lo mismo que tener 30 metástasis, y sin embargo para el TNM es igual, es un estadio 4. Esto obviamente que hay que entenderlo, cuál fue el motivo para hacer el TNM, y fue para que todos hablemos el mismo idioma, y esa es la función de esto, y hay que interpretarlo como tal. Pero claramente hay una población que va a tener un buen pronóstico. Cuando hablamos de supervivencia global, o por lo menos en adjuvancia, estamos hablando de curar pacientes. Hay pacientes de enfermedad localizada. Recuerden eso, adjuvancia es enfermedad localizada. Entonces estamos hablando de curar pacientes. Entonces va a haber una población con enfermedad localizada que va a tener más chance de morirse y otra que va a tener menos chance de morirse. Y lamentablemente, como hemos hablado antes, el objetivo, el evento que tiene que ocurrir en un trabajo que evalúa supervivencia global es la muerte de la población. ¿Bien? Así se evalúa la supervivencia global. Entonces yo agarro a los estadios 1 del melanoma, se me van a morir poquitos pacientes. Voy a reclutar mucha gente, se van a morir poquitos, quizás voy a necesitar muchos años. Entonces, quizás el melanoma, el estadio 3, es la población ideal para empezar a estudiar la adjuvancia, ¿bien? Que son los que tienen enfermedad localizada, pero con un riesgo sumamente alto de progresión y muerte a causa de la enfermedad. Se me silenció, no sé qué hice. Entonces, estos son los estudios iniciales por los cuales nosotros empezamos a hablar de adjuvancia en cáncer de riñón. Perdón, me voy a corregir una cosa. Son los estudios iniciales modernos. Bien, cabe destacar eso, porque hay estudios más viejos con interleuquina, interferón, que voy a hacer alguna mención, pero creo que no vale la pena tratar de llevarlos a la prehistoria. Por afortunadamente eso ya no se hace. Pero bueno, todos los estudios incluían pacientes todos los estudios incluían pacientes con estadios 3. Bien, 3A, 3B, 3C, 3A, 3B, 3C. Lo que sí yo quiero que noten es esto. Los años de los estudios, el EORTC, el Checkmate, el Keynote, el COMBI-AD, el BRIM, todos son 2017-2018, bien, incluso 2016. Y desafortunadamente para nosotros, ya que es bastante discutido un estudio, la AJCC se le ocurrió cambiar ese año el TNM, bien. Que no está mal que lo hayan hecho, pero bueno, generó mucha confusión al momento de tener la evidencia. Porque fíjense acá, nosotros evaluamos el estadio 3, que a mi criterio es el estadio de la controversia, porque en ese momento nos encontramos en 2019 diciendo, bueno, tengo un paciente con estadio 3. Tengo indicación de hacer la adjuvancia, pero los estudios que yo tenía eran con estadios 3 viejos, no nuevos. Bien, y si pueden ver acá el gráfico, que yo les marqué con rojo, como ustedes ven, por ejemplo, el estadio 3A, bien, fíjense en la nueva clasificación. Tenías parte de esos 3A que eran 3A, 3B, 3C.
Entonces se disgregaban bastante los pacientes. Y en ese aspecto hace que la discusión sobre estos resultados sea aún mayor. Bien, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, como hablamos antes, un poco el pronóstico de los tres va a estar determinado por la evolución de la enfermedad y en eso vamos a tratar de analizar un poco toda la evidencia que tenemos hoy para hacer un tratamiento posterior a la cirugía y tratar de aumentar las chances de curación de los pacientes. ¿Bien? Bueno, acá está un poco los estadios 3 y acá creo que lo había puesto. Ahora después vamos a charlar respecto de eso, la puse de vuelta a esa diapositiva, pero creo que entiendan ustedes, sobre todo los más chicos, cuál es el concepto de la adjuvancia, ¿bien? Nosotros quiero que tengan en claro que cuando nosotros tratamos a un paciente con una enfermedad localizada y los operamos, hay una cierta población de esos pacientes que va a estar curados solo con la cirugía, ¿bien? Entonces, nosotros cuando tratamos a los pacientes tenemos que interpretar que hay cierta población que estamos tratando innecesariamente, pues ya están curados. ¿Bien? Entonces, esos pacientes posiblemente tengan efectos adversos y posiblemente seamos nosotros más culpables de enfermarlos que la propia enfermedad, porque ya estaban curados. O sea, le resecaste el tumor localizado y no había micrometástasis ni nada por el estilo, así que el paciente está curado. Y nosotros le hicimos inmunoterapia u otra cosa, le generamos una tiroiditis y el paciente quedó con una tiroiditis, una hepatitis crónica a causa nuestra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay otra población que, a pesar de que le hagamos adjuvancia, va a recurrir la enfermedad, o sea que también le estamos haciendo el tratamiento innecesariamente. No innecesariamente, quizás es la palabra, pero también lo estamos haciendo sin éxito, porque la enfermedad va a volver a pesar de que nosotros le hagamos la adjuvancia. Entonces, realmente los que se benefician por hacer la adjuvancia son unos poquitos en el medio. ¿Bien? Y esto lo van a ver mucho en todos los modelos tumorales. ¿Bien? Lo que ustedes tienen que interpretar es que al momento de operar al paciente, o sea, el día cero, nosotros no tenemos forma de predecir cuáles son los que van a ser resistentes al tratamiento, cuáles son los que están curados con el tratamiento. Entonces no tenemos forma de adivinar a quién hacerle el tratamiento y a quién no. ¿Bien? Quizás esto en un futuro con algún ADN circulante podemos tener algún parámetro mayor o menor para saber quién tiene enfermedad residual y quién no. Pero siempre tengan en cuenta esto, ¿bien? Que hay pacientes que van a estar tratando necesariamente. Entonces hay que tener bien en claro a quién tratar y a quién no. Por otro lado, esto no me acuerdo, yo se los dije, creo que sí se lo dije la clase pasada, lo de la enfermedad micrometastásica, que no es tan micrometastásica, ¿no? Alguno confírmeme porque ya no me acuerdo a quién le dije cada cosa. ¿No? Bueno, No, me parece se que lo no. repito, nunca está de más. Pero cuando ustedes vean estos pacientes que tienen una tomografía, un PET y no tienen enfermedad visible y después recurren, no se imaginen cosas microscópicas. Y esto lo repito siempre, pues es contra importante. A veces la enfermedad es visible al ojo humano, pero no es visible por tomografía. Entonces, cuando están pensando estas pacientes que tienen micrometástasis, no piensen en células aisladas dando vuelta por ahí que las ve un microscopio nomás. Y acuérdense siempre la enfermedad miliar. Ustedes, ahora quizás hace mucho yo no hago cáncer de colon, pero me acuerdo que en su momento operabas a un paciente con cáncer de colon y cuando el cirujano lo abría te decían había un montón de enfermedad. Y vos decías, pero la tomografía no veía nada. Bueno, eso es porque los estudios tienen un límite de resolución. Así que la adjuvancia sirve para que todos aquellos pacientes que tienen enfermedad que no podemos ver por la tomografía, pero que en teoría está. Entonces, esto es un poco una línea del tiempo, lo que fue pasando con la inmunoterapia, el melanoma. Obviamente que siempre pasa lo mismo, los tratamientos empiezan a ser exitosos en etapas finales, primera línea, tercera línea, y va acordándose hacia más adelante, hasta que de repente cuando tenés algo que es extremadamente efectivo en primera línea, decís, che, ¿por qué no llegó esto más temprano? Cuando la enfermedad no es visible por la tomografía. ¿Bien? Y ahí es cuando aparecen estas terapias que se migran hacia adjuvancia. Bueno, incluso vimos el viernes pasado con Andrés Gerkovich que nos habló de neoadjuvancia. Estos son un poco los estudios que hay hoy en evidencia con adjuvancia en melanoma. Tenemos estudios para estadios 3 y después más adelante surgieron estudios para estadios 2. Y ahí vamos a hablar un poquito de eso. Pero empecemos con los estadios 3 de a poquito. ¿Bien? Uno de los primeros estudios que tuvimos fue el del EORTC, es un grupo que evaluaba hacer ipilimumab 10 miligramos kilo. Yo creo que ustedes ninguno llegó a ver hacer esta dosis de ipilimumab. Creo que con Gaby llegamos a verla y era recontra tóxico. Y este estudio estaba comparado contra placebo, ¿bien? Mantenimiento. Fue un estudio que abarcaba o incluía pacientes con estadios 3A, B o C, ¿bien?
y no mucho más. Y obviamente que es un estudio que demostró supervivencia global. Siempre hablamos de que el ipilimumab fue uno de los primeros estudios en demostrar supervivencia global en adjuvancia, hablando de inmunoterapia. Es un estudio que claramente fue positivo, pero al mismo tiempo que fue positivo fue criticado porque teníamos estas drogas, como les dije, que eran viejas, el interferón. Entonces, ¿por qué comparado contra placebo? Sí, había una droga ya aprobada y recomendada para el uso de adjuvancia en melanoma. Bien, obviamente que cuando preguntaban esto, uno decía que si bien estaba aprobado en una era en la que no había nada, lo que se respondía era que era un tratamiento que era extremadamente tóxico y nadie hacía. Y eso creo que está demostrado, perdón que me fui, acá si se pueden fijar, la curva de Kaplan-Meier, es cierto que da beneficio en supervivencia global, pero si se fijan en el cuadro de las toxicidades, y van a ver que hay toxicidades grado 5. O sea que hay pacientes que tienen riesgo de morirse por el tratamiento y no por la enfermedad. Bien, imagínense lo tóxico. Hoy creo que ver una toxicidad grado 5, por suerte ustedes creo que están en una era en la que esto se ve menos, pero antes había tratamientos realmente tóxicos. Así que no era muy utilizado a pesar de estar disponible y quizás se dejaba para etapas más avanzadas o pacientes de muy alto riesgo en el cual vos sospechás que no tenía muchas chances de, perdón, tenía muchas chances de tener enfermedad metastásica y que no podías ver. También hay que entender un poco la etapa en la que se hicieron estos estudios, ¿no? Piensen cuando hablamos de, no sé, yo me acuerdo cuando era residente de clínica, compraba un equipo de tomografía y se empezaron a ver ganglios menores a 1 centímetro. Y me acuerdo de estar ahí con el del servicio mío, que yo lo acompañaba, viste, como sombra a imágenes, y cuando le informaban un ganglio menor a 1 centímetro, decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Los interpretamos como patológicos o no, viste? En ese momento no se veían, entonces un ganglio mayor a 1 centímetro era patológico. Entonces, cuando vean estos estudios viejos, tengan en cuenta que también los métodos de imágenes para decir que era un tumor localizado eran estudios de imágenes con mucho menor sensibilidad de la que hoy usamos. Entonces, hay muchos de estos pacientes que realmente no eran localizados. Si vos lo traes del pasado y le haces un PET o una tomografía con una de las calidades que existen hoy. Así que bueno, para ese momento se le criticó porque criticamos todo en la oncología. Así que con eso se aprovechó y se hizo un estudio que para mí fue bastante inteligente este estudio porque así como se criticaba que no tenía comparación con una rama activa como el interferón a altas dosis, también era una duda que tenían internamente si la dosis de 3 versus la dosis de 10 era lo mismo, porque la dosis de 10 realmente era exitosa, pero era bastante compleja de manejar por el perfil de toxicidad. Así que aprovecharon y mataron 2 pájaros de un tiro con el ECOG 1609. Bien, hice un estudio con 3 ramas comparando ipilimumab 3 con interferón altas dosis e ipilimumab 10 miligramos. Bien, también incluía pacientes estadios 3B y 3C, pero también incluía pacientes estadios M1A o B. Bien, y obviamente que demostró ser mejor el tratamiento comparado contra interferón, o sea, contra una rama activa, y las 2 ramas de ipilimumab 10 y ipilimumab 3 fueron equiparables en cuanto a su beneficio, obviamente con un mejor de perfil de toxicidad la de 3, así que de ahí queda establecido que ipilimumab 3 era mejor para hacer adsuancia. Y usted me dice, bueno, pero hoy no se hace ipilimumab 3. No, no se hace, porque vamos a ir avanzando y le voy a contar por qué no se hace más. Salió este estudio después, el Checkmate 238, es un estudio que compara una droga nueva que salió, que se llama nivolumab, ustedes ya la deben conocer, con un IPI placebo versus IPI con un nivolumab placebo. Bien, la población que vamos a ver que se incluyen es más o menos la misma, estadios 3A, B, C, y los estadios 4 resecados. Y lo que vemos es que hacen un mantenimiento de 1 año. Y acá lo que podemos ver es que el nivolumab fue superior al ipilimumab con un perfil de toxicidad extremadamente mejor. 14% de pacientes tuvieron toxicidad con nivolumab comparados con casi la mitad de la población de ipilimumab. Bien, y esto un poco les va a dejar claro por qué hoy no hacemos IPI como adjuvancia en el melanoma. Bien. Después hay poblaciones cuando analizamos el forest plot que se ven menos, digamos, beneficiadas que otras, y esas poblaciones son metástasis viscerales resecadas. Bueno, una metástasis visceral resecada realmente tengo dudas si era una metástasis única resecada estrictamente o no. Para mí la biología de un paciente que tiene una metástasis en partes blandas es distinta a una metástasis hepática. Bien,
digamos, para el melanoma, llegar desde el brazo hasta el hígado, tiene un trayecto en el que seguramente ha dejado metástasis en el camino. En cambio, si otra metástasis en el lecho, digamos, en el trayecto del drenaje linfático es otra cosa. Por eso, si tiene una metástasis de partes blandas o subcutánea resecada, no es lo mismo que un paciente con metástasis visceral hepática resecada o pulmonar. La ulceración es otro fenómeno de riesgo, eso ya lo sabemos, lo charlamos la otra vez y no vamos a perder tiempo en esto. Y después los ganglios comprometidos macroscópicamente también quizás son un factor de riesgo porque cuando un ganglio está comprometido macroscópicamente habla de que el paciente tiene mucho más riesgo de que haya generado el drenaje linfático, un shunt, y haya generado más enfermedad micrometastásica. Por lo tanto, estamos hablando de pacientes que quizás no son ganglionares positivos, sino que tienen micrometástasis y no están resecados. Pero bueno, si analizamos el resto de las poblaciones, generalmente todos se benefician para hacer nivolumab y no ipilimumab. Bien, y cuanto a los efectos adversos, esto me van a escuchar mucho a mí decirlo porque hago mucho hincapié en esto. Siempre tengan en cuenta cómo los valoran. Fíjense, si nosotros analizamos así como de forma grosera, las toxicidades son del 97% para la rama de nivolumab versus 98% para la rama de ipilimumab. Y vos me decís, bueno, la verdad que son bastante parecidas. 1% no significa que el nivo haya sido tan menos tóxico. Pero si prestamos más atención y vamos acá abajo a lo que es la discontinuación del tratamiento, fíjense que de los pacientes que tuvieron toxicidad grado 3-4 con nivolumab, que hayan tenido semejante toxicidad para abandonar el tratamiento, fueron 3,5% versus un 30% del nivolumab. Bien, entonces cuando tengan estas, cuando después en su futuro hagan protocolos de investigación, si no es que ya lo hacen, van a ver que el reporte de toxicidades tiene un sesgo enorme. Siempre hay que reportar todo porque no sabes qué está pasando por el paciente y está en un ensayo clínico. Ahora, un dato duro para evaluar bien la toxicidad del paciente es cuántos abandonan el tratamiento. ¿Bien? Y ahí es donde se ven las grandes diferencias entre la compliance de nivolumab versus la de ipilimumab. Bueno, seguimos. Después sigue el Keynote. Este es un estudio bastante complejo, tiene dos partes, una adjuvancia real y una pseudoadjuvancia, pero bueno, la verdad se presentó en ESMO, estuvo bastante interesante, sobre todo para pacientes que no son mutados y no tienen otra alternativa de tratamiento. Pero bueno, este estudio lo que hace es una primera parte, que es una adjuvancia real, y después una segunda parte, que si los pacientes recurren, si pasan ciertos criterios, como un intervalo de 6 meses, les permite hacer un crossover y volver a exponer, o sea, operarlos de esa recurrencia local y hacer una especie de adjuvancia a la recurrencia. Lo que por ahí en la jerga llamamos una pseudoadjuvancia, porque digamos, es como una especie de M1 recaído, ¿bien? Así que bueno, la población era un poco la misma. Comparada contra placebo, estamos un poco lo mismo que contra los estudios originales de ipilimumab. Cuando no te digo comparar contra interferón, pero quizás comparar contra algo que ya está probado como nivolumab, quizás hubiese sido interesante. El estudio fue positivo, claramente. Estamos comparando contra, digamos, la abuela frágil, que es no hacer nada. Fácil ganarle al no hacer nada. El melanoma estadio 3, al menos. Así que, bueno, fue un estudio positivo con una disminución del riesgo de recurrencia bastante importante, mayor al 40%. Y después sigue esta segunda parte, que fue presentada hace poco en ESMO. No me acuerdo si fue en ESMO 2024, que fue, o el anterior. Creo que fue el año pasado que se presentó, en los cuales presentaron la segunda parte, que son aquellos pacientes que habían hecho la rama placebo y que habían recurrido, entonces tenían o los que, perdón, de los que habían hecho placebo, que habían tenido recurrencia, o de los que habían hecho pembrolizumab adjuvante y habían tenido un intervalo de recurrencia mayor a 6 meses. Si tenían enfermedad que era resecable, los resecaban y los volvían a exponer a una pseudoadjuvancia postprogresión. Bien, y también fue positivo el estudio. Yo creo que, bueno, hubiese sido interesante ver de este estudio las dos diferencias entre los que fueron resecados post la adjuvancia, o sea, una especie de readjuvancia, o los que fueron realmente progresados desde la cirugía, ¿no? Los que entraron a la rama placebo. Creo que esa población es bastante interesante porque es una población que hizo un intervalo X de tiempo y después de la recurrencia hizo como una especie de cirugía diferida y después la cirugía. Y ese escenario se lo van a encontrar un montón en la oncología hoy en día.
Este estudio es un estudio que, si bien es de un grupo colaborativo, es un estudio que tiene un montón de sesgos, que la verdad que no creo que tenga digamos, la intención discutirlo, porque me parece más una prueba de concepto, pero bueno, como les dije antes, el pembrolizumab está criticado por ser comparado contra placebo. Entonces, este grupo colaborativo hizo este estudio en el cual se compara contra a elección del médico hacer altas dosis de interferón o el ipilimumab 10. Bien, claro, no elegiste el IP3 que es más tolerado. Vivos te dicen cuando diseñaste el estudio. Pero bueno, obviamente que en esta altura del partido, en esta era de la oncología, muchos de los oncólogos eligieron ipilimumab en vez de interferón. No sé quién pudo haber elegido interferón con tanta evidencia de la toxicidad que tiene. Entiendo que el IP10 es tóxico, pero hacer interferón, por Dios. Bueno, el estudio fue positivo, así que dejemos de criticar al pembrolizumab, pobre. Dio beneficios a pesar de ser comparado contra una rama activa como el ipilimumab 10. Así que creo que es una estrategia totalmente útil y querrán ustedes elegir uno u otro esquema de acuerdo a lo que ustedes prefieran o tengan acceso. ¿Qué es esto? Bueno, este es un estudio porque vos me decís, a ver, hoy creo que todos coincidimos en que en todos los modelos tumorales, cuando hablamos de inmunoterapia bien potente, con mucho beneficio, es hacer ipi-nivo, ¿no? Más que nivo solo. Todos sabemos el beneficio de agregar un CTLA4 a un anti-PD1, PDL1. Y este estudio fue un estudio fase 2 que la verdad que mostró ese beneficio. Cuando vemos la curva azul de hacer arriba ipi-nivo versus abajo hacer nivo versus hacer placebo, la verdad que decís, che, era obvio. ¿Por qué no se les ocurrió antes? Y decís, pero al mismo tiempo no estamos haciendo ipi-nivo en melanoma exudante, ¿no? Y fue porque claramente se hizo el CheckMate 915, que es un estudio de fase 3, con el racional del previo, que era un estudio de fase 2. Obviamente que este estudio ya más moderno se hizo con la clasificación nueva de la JCC, el TNM8, la octava versión, y randomizaban a hacer ipi-nivo con dosis actuales, ipi 1 miligramo con 240 de nivo versus nivo 480. Fíjense lo modernos que son estos estudios que ya usan la doble dosis de nivolumab y nos frustramos. Pegadas las curvas, chicos. Así que hacer IPI Nivo no le agrega ningún beneficio y claramente sí es más tóxico. Así que hoy no hacemos IPI-Nivo en adjuvance en cáncer en melanoma. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes mutados? Porque es otra de las discusiones que tenemos. Y ahí es donde vienen los estudios con pacientes con mutación del BRAF B600. En este caso, se incluyen pacientes con mutación del B600C y B600K, que ahora después por ahí vamos a ver con la doctora Gatica. No son lo mismo en las mutaciones, pero se randomizaron estos estudios: hacer dabrafenib, trametinib versus hacer placebo. Y claramente es un estudio positivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque digo siempre lo mismo, comparar contra la pata flaca de la oncología, que es el placebo, el best support care o no hacer nada. Claramente va a ser mejor hacer algo. Si hay un paciente de enfermedad micrometastásica, lo vas a curar más con algún tratamiento que con tomografías controles. Así que, chicos, este estudio también da positivo y también da otra oportunidad de tratamiento para los pacientes con estadios 3 en melanomas localizados. Claramente esto vamos a ver siempre, van a ver las curvas de las terapias dirigidas, que van a comportarse como una tasa de respuesta muy grande arriba, la van a ver casi planas al inicio. Eso es por la tasa de respuesta que tienen estos tratamientos, versus las horas que caen más de golpe. Bueno, acá un poco lo mismo, en el forest plot todas las ramas, todos los análisis de subgrupos se benefician para hacer un tratamiento activo, eso creo que no quedan dudas. Y ahora entramos con la inquietud de qué hacemos con poblaciones. Creo que ya demostramos que hacer algún tratamiento después de operar a melanomas de alto riesgo, como son los estadios 3 o estadios 4, M1-NET, digamos, resecados, da beneficio, ¿bien? Por las chances de que estos pacientes con tanto alto riesgo tengan enfermedad más allá de la que nosotros podemos ver. Ahora, una de las grandes discusiones fueron los estadios 2. ¿Por qué? Porque hay pacientes, como nosotros podemos ver acá, los estadios 2, que tienen incluso peor pronóstico que algunos estadios 3. Fíjense ahí que les marqué en un cuadradito. Mentira, esto lo robé de ESMO y esto ya estaba marcado, pero no importa. Yo se lo estoy marcando a ustedes. Los estadios 12
Fíjense la probabilidad de supervivencia a 10 años, 75%. Y si nosotros vamos a los 3A, fíjense a 10 años, 88%. O sea, es como que se cruzan. O sea, tengo más chance de tener, mientras menos pronóstico, peor parece acá. Esto es un poco lo que les explicaba, de que el TNM es algo taxonómico, necesitamos para hablar todos el mismo idioma, pero no siempre refleja la realidad pronóstica de las enfermedades. Bien, entonces nosotros esto es un poco ya lo sabíamos, que los estadios 2C eran malos, o al menos más que los estadios 3A, y sin embargo algunos estudios de estadios 3A, perdón, algunos estudios de Atsuanza incluían pacientes de estadios 3A, pero no, ningún estudio incluía estadios 2C. Así que ahí viene esta segunda etapa de estudios para evaluar los estadios 2. Y vamos a tener evidencia con anti-PD1, pembro y con terapias dirigidas monodroga como bemurafenib. Bien. Primero el 716, el Keynote, es un estudio que trata de evaluar específicamente los estadios 2 con pembrolizumab versus placebo. Acá yo creo que ya no está mal la comparación contra placebo, porque ya son pacientes que tienen en sí un mejor pronóstico. Son pacientes que uno no les haría interferón. Entonces, la verdad que acá sí les digo que no está tan mal la comparación. Y es un estudio que tiene el mismo diseño que el anterior. Y creo que después Gaby me va a corregir si me estoy equivocando, creo que este es el que presentaron en ESMO el año pasado. Que presentaron la primer rama, ¿no? O sea, los pacientes resecados y que hacen pembrolizumab. Y lo mismo, el mismo diseño. Hay una segunda parte que evalúa de la rama placebo los que tienen recurrencia y de los que hacen pembrolizumab, que terminan su adjuvancia y están en control y tienen un intervalo libre de recurrencia mayor. Acá no está reportado todavía 6 meses. Les vuelven a hacer una especie de resección y una segunda adjuvancia, en caso de que se hayan hecho, o una pseudo adjuvancia en caso de que hayan sido resecados. Así que bueno, esto va a beneficio. Claramente las curvas no van a ser tan separadas como un estadio 3, porque si bien el estadio 2C es el peor pronóstico que el estadio 3A, si nosotros agarramos a toda la población 3 y a toda la población 2, claramente son de peor pronóstico los estadios 3. Bien, así que no es esperable que las curvas estén un poco más juntas, pero sin embargo da beneficio en supervivencia global y intervalo libre de recurrencia. Acá claramente cuando la evidencia empieza a ser un poco menos notoria, van a ver que todos los forest plot muestran que el hazard ratio no cruza, o perdón, que algunos cruzan la patita del 1, pero bueno, todo esto hay que agarrarlo con pinzas y tratar de analizarlo bien por su grupo. Por ejemplo, hay estudios en los que van a ver que, viste que a los americanos les encanta separar por razas todavía, los orientales, los latinos y demás, y a veces por países. Y van a ver a veces que entre hombres y mujeres, las mujeres pasan el forest plot y los hombres no. Entonces, no hay un racional para que haya cosas que no se beneficien. Entiendo que acá disputamos si, no sé, tener más ganglios, más enfermedad, ser M1, ser 3C, 3A, te cambie el forest plot, ¿bien? Pero que entre las mujeres, por ejemplo, fíjense acá, justo hablé de mujeres. Fíjense acá, si sos hombre y tenés su estadio 2, te beneficias porque estás claramente del lado del pembrolizumab. En cambio, si sos mujer, es como que pasa el 1. Esto no tiene mucho sentido. Así que esto hay que tomarlo con pinzas, pero sí creo que los estadios 2 al menos hay que discutirlos con caso a caso. Claramente, la recurrencia cuando uno hace tratamiento, digamos, sistémico, va a ser menor en los que hicieron pembrolizumab con enfermedad a distancia. Esto es esperable, ¿no? Pero fíjense que casi un 10% de disminución del riesgo de enfermedad a distancia entre hacer pembrolizumab versus hacer un placebo. Y después, el mismo estudio, misma randomización, solamente acá usan 2B y 2C para nivolumab versus placebo, vuelvo a lo mismo. No está mal la rama placebo acá porque estamos hablando de una enfermedad de mucho mejor pronóstico que los estadios 3. También da beneficio, al igual que en pembrolizumab, creo que esto era esperable. Y por último, y para ir terminando, el BRIM 8, que es un estudio que muestra el mismo escenario con pacientes BRAF mutado. A diferencia de los estudios previos, lo que hace el BRIM es mezclar estadios 2 y estadios 3. Bien, mezcla las poblaciones, digamos, si yo tengo que ordenarlos por riesgo, acá serían 3A, 2C, 3B. Bien, entonces mezcla como las dos poblaciones. Y los randomiza a hacer bemurafenib monodroga versus placebo. Es un estudio que también da positivo. Por lo tanto, creo que es otra estrategia de tratamientos para seleccionar pacientes cuando tengan una enfermedad localizada estadio 12, 3A o 3B.
Creo que con esto voy terminando, ¿sí? Y creo que, bueno, como conclusiones, chicos, se debe considerar las terapias sistémicas adyuvantes para enfermedad de estadios 2B, C y 3 y estadios 4 resecados. La elección de hacer un IBRAF, un inhibidor del BRAF-MEK versus hacer anti-PD1 para estadios 3 va a depender del perfil biológico. Creo que los BRAF son enfermedades que tienen una biología distinta. Todavía queda la duda. Hay estudios que ahora los vamos a usar seguramente en primera línea, que en la secuencia de tratamiento que conviene hacer, si conviene empezar con terapias dirigidas o empezar con inmunoterapia. Eso en inmunoterapia no está tan determinado. Es verdad que los estudios de adjuvancia mostraron más perfil de toxicidad en cuanto a la fiebre y demás, pero creo que también depende mucho de las posibilidades que tengamos nosotros. Si tengo un paciente que está distante al centro, quizás darle un tratamiento por vía oral que el paciente pueda hacer a distancia es un plus versus el hacer algo endovenoso. Creo que son cosas que hay que tomarse en cuenta. Y creo que no mucho más. Con eso es todo. Los dejo libres. Esperen que cierro acá. Ahí está. Bueno, he cumplido, ¿no? Media Muy hora. bien, muy bien. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos, chicas? Todo claro. Tommy, Mañana un tengo paciente a una cada uno pregunta, Tommy. lo resuelven. Tengo una Ya, consulta, Tommy. dime. Si tendríamos que elegir entonces cuándo iniciar y qué pacientes seleccionar para la adyuvancia serían a partir del estadio 12. Yo creo que los estadios 2C claramente son pacientes de mal pronóstico, perdón, de peor pronóstico que los estadios 3A. Hay que seleccionarlos a mi criterio, ¿bien? ¿Por qué es 2C? Si es por el T, claramente los estadios chicos, los estadios 2 no tienen ganglios positivos, ese es el tema. Ahora, si yo tengo un ganglio ulcerado, con una ulceración fea, mala localización, que tengo ciertas dudas sobre el ganglio centinela si realmente es negativo o no, una cuestión anatómica, por ejemplo, tenés un scalp que quizás es un melanoma que es difícil determinar el ganglio centinela por distintos drenajes linfáticos, lo valoraría. Bien. Si quizás estoy en la duda por algún perfil clínico del paciente, supongamos que tiene comorbilidades, bueno, la realidad es donde menos evidencia hay y donde menos beneficio hay. Esa es la realidad. Pero si yo no tengo ninguna de esas cosas, tengo un paciente que tiene un estadio 2 ulcerado, o un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, es un paciente joven, yo creo que se lo haría. Perfecto, Tommy, muchas gracias. No, y otra cosa para agregar que hay un estudio español que encontró como factor adverso el empezar la adjuvancia más allá de las 12 semanas. Que eso también por ahí es un dato a tener en cuenta porque a veces entre el resultado de la biopsia se nos pasa y lo muestra como un dato adverso empezar más allá de los 3 meses, ¿no? Eso es cierto, no hemos hablado de ese tema, un tema importante. Gracias, Gaby, por traerlo a colación, que creo que está en todas las adjuvancias. ¿Cuándo empezar? Porque muchas veces el paciente se opera y las anatomías patológicas tardan un mes. Y a veces si vos tenés que el paciente operarlo, después hacer ganglio centinela, hay que revisar y como que toda la Que cosa... consigue el turno con el oncólogo y todo eso y se va pasando el tiempo, Exactamente. ¿no? Y es un factor adverso. Y ni hablar el tiempo a conseguir la droga. Exacto. Entonces, 3 meses se pasan volando el melanoma. Así que creo que hoy hay comités para discutirlo. Yo tengo una tendencia a hacerlo. Realmente prefiero yo, soy proclive a tratar de actuar de más, salvo que tenga una... Como que tiendo a preguntarme por qué no. Bien, ¿por qué no? Si el beneficio es mínimo, bueno, después yo creo que con los años uno va ganando cierto expertise para tratar de manejar las toxicidades, darse cuenta cuando el paciente va a tener una toxicidad que va a ser irreversible y frenar el tratamiento antes de tiempo y no generarle un problema más allá, digamos, de la enfermedad. Sí, un poco para la pregunta, yo creo que a partir del estadio 2B hay que considerarlo, ¿no? Ver obviamente pro y contras. El 2A no, pero a partir del 2B hay que evaluarlo en los estadios 2, ¿no? ¿Qué tal, Yo tengo Lola? una... Ah, Ah, perdón. Sebastián sí, ¿qué y tal? María José. Arranco yo, bueno. Una pregunta, si en los estudios que mencionaste incluyen melanoma mucoso, melanoma acral, melanomas de otras, no superficiales, extensivos superficiales, digamos. Entiendo. No, melanoma mucoso es una enfermedad diferente y la verdad que no están incluidos. Melanoma acral
No recuerdo si alguno incluye melanoma sacral o está Sí, algunos incluían, tenían un pero porcentaje pocos. de inclusión, pero muy pocos eran los sacrales. Sí. Igual creo que si nosotros tenemos que separar de algún tipo los melanoma, creo que los melanomas de mucosas y oculares son los que tienen una biología totalmente diferente. Después si es extensión superficial, nodular y acral, quizás un poco más diferente, pero creo que son más homologables, ¿no? No sé, por lo menos así lo veo yo, Gaby. Si vos lo ves parecido. Sí, Entonces, los si yo de uno los diferenciaría de los cutáneos, ¿no? Mm, tal cual. Perdón, Eh, y terminando con tu pregunta, Sebastián, hay veces el melanoma que hay que entender que uno puede llegar a esperar cierta evidencia y a veces hay que frustrarse diciendo no voy a tener esta evidencia. O sea, si vamos a sentarnos a esperar de que haya un estudio prospectivo, randomizado de adjuvancia en melanomas acrales puros, no lo va a haber. Así es un poco con la evidencia que tenemos, tratar de pescar y decir lo mejor para el paciente. María José, perdón. no, está bien. Les quería hacer una consulta. En un paciente sin ningún tipo de comorbilidad, un estadio 3, 3D para adyuvancia, es BRAF mutado, ¿qué preferirían usar, Dabratrame o inmuno? Qué pregunta. Yo creo que un poco tenés evidencias para ambos y vuelvo a lo mismo. Cuando dije a Sebastián que no va a haber evidencia y hay que sentarse a frustrar cuando no hay, digamos, no va a haber un estudio de adjuvancia en melanoma acral, acá pasa lo mismo. Tenemos que centrarnos y frustrarnos y no va a haber un estudio de adjuvancia que compare terapias dirigidas versus inmunoterapia. Entonces la respuesta, cuando vos no tenés perdón, cuando vos a una pregunta no tenés una respuesta científica, por así decirlo, creo que empieza a pasar por otros lados. El acceso es uno. eh, si vos te aprueban fácil un tratamiento u otro, es más fácil. Yo creo, por ejemplo, si tengo un paciente con un paciente joven que es BRAF mutado, quizás sería una tendencia a tratar de elegir terapias dirigidas, pero mía, no tengo ninguna evidencia científica porque creo que el melanoma no es una enfermedad que tan comúnmente esté en pacientes jóvenes, y cuando está en pacientes jóvenes tiene una biología distinta, generalmente saben ustedes que las chances de ser BRAF mutado aumentan exponencialmente cuando el paciente es menor de 50 años y a medida que es más joven, más chances. Y particularmente estos sesgos de selección mío, la mayor cantidad de pacientes que he tenido con resistencia primaria al inmuno eran jóvenes, ¿viste? Entonces, quizás en esa población discutiría más hacerle terapias dirigidas que inmuno. Después el resto no hay evidencia y por ahí queda un poco lo que no sé. Por ejemplo, lo que te dije recién, si el paciente de la mitad del campo y está a 100 kilómetros de su primer centro y capaz que viajar cada 2 semanas para hacer una terapia o cada 3 o cada 4 es una cosa. No sé, Gaby, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo en mi práctica lo hablo con los pacientes y algo que por ahí hay que dejar claro es que en la adjuvancia, por ejemplo, con inmunoterapia, le podemos regalar una enfermedad al paciente, ¿no? Sabemos que en inmunoterapia hay toxicidades que son crónicas, por ejemplo, no sé, una diabetes, una hipofisitis, y es un paciente que va a estar libre de enfermedad teóricamente curado. Mientras que las toxicidades con los BRAF son reversibles. Si bien son mucho más frecuentes que con la inmunoterapia, pero bueno, son reversibles con la suspensión. Así que eso es por ahí un detalle que hay que comentarle al paciente, ¿no? Mm, buena observación. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, seguimos con más melanoma. Una pregunta, ante la posibilidad, digamos, de una progresión o demás, ¿se podría, digamos, secuenciar la terapia? Y en ese caso, ¿qué se prefiere? ¿Hacer primero el TKI, después el inmuno? ¿O Ah, primero ahora viene eso viene ahora. Yo te voy a La spoilear un segunda poco. parte. Los Sí, alemanes en un momento hacían eso, pero no en adjuvancia, lo hacían en primera línea. En adjuvancia creo que no. O sea, vos estás planteando una situación en la cual el paciente está haciendo una adjuvancia y progresa a intraadjuvancia. intraadjuvancia, sí. Y por él está haciendo pembro solo y progresa a intraadjuvancia. Y ahí la pregunta sería si hacer ipinivo o hacer terapias dirigidas. Si es mutado. Claro, si es puntado. Esa es la pregunta, Martín. Sí, más de qué preferirían hacer ustedes, suponiendo
recaída e intraadyuvancia. ¿Qué preferirían? ¿Que les recaiga al TKI y ahí cambiar a inmuno o que les recaiga al inmuno y ahí cambiar al TKI? En un BRAF mutado, por supuesto. Bueno, ahí la doctora va a hablar, vos a hablar del seco en sí, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. ahora en breve te respondemos, no quiero spoilear. Igualmente pensá que eso ya no es un escenario de adjuvancia, ahí ya estás hablando de primera línea. Bien. Sí, Somos, igual de todas maneras, creo que, bueno, lo podemos spoilear un poco, adelantar el tema. Yo si está haciendo tratamiento con un TKI, progresa intra-TKI, lo cambiaría, lo cambio de hecho a inmunoterapia, si progresa intra, no sé vos, Tommy. sí, yo soy más partidario de cambiar de tratamiento. Si progresó a una, por más que sea un anti-PD1 solo, la verdad que las chances de que responda a una intensificación con un anti-CTLA-4 no lo veo tan bien. La única evidencia que tenemos es la que mostré recién, de secuenciar, pero no de uno a otro, sino en pacientes que hacen pembrolizumab, adyuvante un año. Tiene un intervalo de tiempo largo, recurren localmente o una forma resecable y hacen una segunda adjuvancia, pero hacen con lo mismo. Bien, y ahí sí tienes evidencia que hacer una reexposición, una segunda adjuvancia es lo mismo, pero cambiar, no está valorado eso. Gracias. Bueno, Gaby, todos tuyos. Bueno, ahí vamos. Yo en mi momento tomé el mate, así que me voy a mutear. Bueno, ahí está, ¿no? ¿No? Estamos. Sí, Gaby, ahí Bueno, está. yo voy a hablar de primera línea de melanoma, entonces metastásico. Perdón, tienen que. A ver. Bueno, vamos a hablar de melanoma metastásico, donde nosotros ya se supone que tenemos la biopsia del paciente, le vamos a comunicar que es un melanoma, tenemos la sospecha que es un estadio 4, este dibujo claramente nunca nos pasa, ¿no? De que no es un melanoma y, como dice el dibujo, es un antiguo pedazo de chocolate. ¿Qué es lo que hacemos primero, no? Lo primero que vamos a hacer es estadificar al paciente. ¿Cómo lo estadificamos? Yo creo que esto no sé si lo vieron, pero bueno, de todas maneras lo repasamos. Lo vamos a estadificar con imágenes. ¿Qué vamos a pedir en imágenes? PTC con FDG. ¿Por qué? A diferencia de tomografía. Porque hubo un 17, un 50% de cambio de conductas con respecto a pedir PET versus tomografía, ¿no? Vamos a pedir además, vamos a completar con una resonancia de cerebro. En laboratorio vamos a pedir LDH. La LDH sabemos que es un marcador tanto pronóstico y un indicador de carga tumoral. Al mayor LDH, mayor carga tumoral. Y esto también nos va a ayudar a definir un poco algunas conductas, ¿no? Y le vamos a pedir un BRAF, esto por inmunohistoquímica o por NGC. Esto les quería contar, creo que ya lo hablamos con Tommy, pero bueno, para mí es algo, yo soy mucho más vieja que Tommy y en realidad cuando yo era residente no había ninguno de estos tratamientos. Piensen que esto comienza a partir del 2011, la historia del melanoma, ¿no? Previamente creo que no era la nada misma, porque teníamos la interleuquina en altas dosis, que yo llegué a hacerla, y era una toxicidad, se hacía en terapia intensiva, los pacientes tenían una toxicidad terrible, todos los pacientes, y el interferón, que bueno, era bastante discutido, es decir, no había nada. Y la sobrevida de los pacientes con enfermedad metastásica era de aproximadamente 6 a 8 meses y no vivían un día más. Entonces, ustedes fíjense que la supervivencia entre 2004 y 2010 era de 8 meses, ya entre 2011 y 2015 fue de 20.36 meses, y acá ya en un seguimiento a 10 años, esto es con el combo Ipi-Nivo, un 20 a un 22% de pacientes vivos, es decir, que casi 1 de cada 4 pacientes están vivos a 10 años con melanoma metastásico. Esto es algo para mí sorprendente. Entonces, ya estuvimos hablando un poco de las opciones de tratamiento, de las nuevas, porque todo lo que, como decía Tommy, esto es historia antigua, no vamos a hablar de la historia antigua. Tenemos básicamente 2 opciones de tratamiento. La inmunoterapia,
que la inmunoterapia bloquea los mecanismos que en realidad suprimen la respuesta inmunitaria, y esto va a permitir la activación sostenida de linfocitos que atacan las células tumorales. Dentro de la inmunoterapia tenemos los anti-PD1, los anti-PDL1, nivo y pembro, los anti-CTLA4, el ipilimumab, y se va a aprobar recientemente, ya está aprobado por EMA y por FDA, y se va a aprobar recientemente, en Argentina. Y dentro de las terapias dirigidas, que las terapias dirigidas lo que hacen es inhibir las vías moleculares específicas involucradas en la progresión tumoral, en el melanoma principalmente son las vías del BRAF y las vías del MEK, tenemos, bueno, la terapia dirigida. Esto es lo que mostró Tommy, las drogas aprobadas para la infancia, y recién a partir de 2011, que es el primer estudio con ipilimumab. Previamente no tenía nada. Gaby, ¿sabes qué? Ubicado, ¿Estás la con alguna...? biopsia. Sí. No sé si yo soy el único Hola, chico. hola. Sí, te escucho medio ¿Me robótica. escucha? ¿Sí? Sí, ¿Se se escucha entrecorta un ahora? poquito. O sea, se escucha bien y de golpe Ahí, a ver si se escucha mejor. Mirá que estoy bien conectada a internet. ¿Ahí me escucha? No, No, parece que es de la más o señal, menos. Gaby. Es de la Ahí. señal. Cualquier cosa, chicos, si no se entiende algo, Mirá que tengo buena... La tormenta. avísenme si no se entiende porque volvemos a repetir, ¿eh? Creo que tengo acá donde estoy, pero me avisan si no se entendió algo. Dale. Listo, seguí. ¿Sigo? ¿Se escucha? Dale, gracias. Sí, Si yo no te me aviso para. cualquier cosa. Bueno, entonces, tenemos el paciente, dijimos, estadificado, estadio 4, correctamente, imágenes, LDH, BRAF. ¿Cómo vamos a enfocar el tratamiento, no? Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es si el paciente es naïf de tratamiento, es decir, si debuta estadio 4, ¿sí?, de entrada, o no hizo ningún tratamiento previo porque era un estadio 1 o 2, por ejemplo, o no estaba aprobada la adjuvancia en el momento del diagnóstico, y si el paciente hizo neoadjuvancia o adjuvancia previa. Entonces, si el paciente es virgen de tratamiento, vamos a tener también que evaluar 3 situaciones. Si el paciente es irresecable, en este caso el paciente va a ir a hacer tratamiento sistémico. Si el paciente es resecable, y no hizo adjuvancia previa, bueno, lo podemos convertir en un estadio 4 libre de enfermedad y luego ofrecerle adjuvancia. Si es enfermedad oligometastásica, un poco lo que habló Tommy, ¿dónde es esa enfermedad oligometastásica? Y en función a eso evaluar y ver si hay algún ensayo clínico, si el paciente es para tratamiento sistémico, si es para cirugía, tratamiento ablativo, radioterapia. Son las opciones que tenemos, pero siempre evaluando cómo está el paciente. Y otro de los escenarios en resecables, como decía Tommy recién, una adjuvancia, resección, y depende del tiempo, tal vez volver a ofrecerle nuevamente la posibilidad de adjuvancia. Entonces, esto es lo que nos tenemos que plantear cuando tenemos un paciente estadio 4, que le vamos a definir la primera línea de tratamiento. Entonces, ¿con qué hizo los pacientes? El segundo escenario es el paciente hizo adjuvancia. ¿Con qué hizo adjuvancia, no? Se hizo adjuvancia previamente con inhibidores del BRAF y del MEK, y vamos a tener 2 situaciones. Hay pacientes, no son la mayoría, pero hay pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o alguna contraindicación para la inmunoterapia. Entonces, estos pacientes podemos volver a reinducirlos con inhibidores del BRAF y del MEK, más allá de los 3 meses de haber completado. Aquellos pacientes que progresan intrainhibidores a la adjuvancia y no tienen la posibilidad de hacer inmuno, están complicados, ¿no? Son pacientes que van a tener ya de por sí mal pronóstico. Y aquellos pacientes que no tienen contraindicación para la inmunoterapia, bueno, ahí vamos a evaluar un régimen de inmunoterapia, el combo nivo-ipi, o tal vez terapia monodroga, nivo-relatlimab no está aprobado aún, ¿no? Y eventualmente inhibidores de BRAF, MEK, vamos a ver en qué situación.
Entonces, estos serían los escenarios que tenemos que tener en cuenta. Para aquellos pacientes que hicieron adyuvancia con un anti-PD1, yo pongo acá dentro de los 6 meses, esto está hecho, bueno, según las guías de ESMO, ¿qué hacemos? Que es la situación por ahí más compleja, ¿no? Dentro de los 6 meses o más allá de los 6 meses. Si el paciente es BRAF positivo, claramente le vamos a indicar inhibidores del BRAF, ¿sí? Como primera opción. Y después, bueno, vamos a ver las otras opciones o de combinarles, después les voy a hablar del estudio C-COMBIT, de combinar inhibidores del BRAF con inmunoterapia. Aquellos pacientes que son wild type no tienen otra opción más que hacer tratamiento con inmunoterapia. Probablemente aquellos pacientes que hayan progresado dentro de los 6 meses a nivo o a pembrolizumab hagan seguramente el combo, ¿no? Esto es una manera de repaso muy rápido porque son los primeros estudios a partir del 2011, ¿no? Es que cuando surgen todas estas drogas. El primer estudio fue el de ipilimumab versus una vacuna, que era el glicopéptido 100. Este era un estudio que comparaba ipilimumab más esta vacuna, otra rama de ipilimumab monodroga y una tercera rama de vacuna. La rama de ipilimumab más vacuna fue semejante a la rama de ipilimumab, exactamente igual, 10 meses versus 6.4 meses, es decir que, bueno, la vacuna fue una especie de placebo. Y después, en el 2011, aparece el primer inhibidor del BRAF que comparaba con dacarbazina, ¿sí? La dacarbazina fue la única droga aprobada por FDA para el tratamiento de melanoma, y esto, bueno, comparaba con la dacarbazina a 6 meses, la sobrevida fue un 84% para el Bemura versus 64% para la dacarbazina. Entonces, vamos a ver un poco ahora los estudios. Ya tenemos las dos opciones, inmunoinhibidores del BRAF, y la pregunta es, ¿combo o monoterapia? Esta pregunta un poco la respondió el estudio del Checkmate 067. Este era un estudio que tenía 3 ramas, comparaba IPI3, Nivo 1, versus nivolumab versus ipilimumab, ¿no? Y se publicó en el 2022 el análisis del seguimiento a 10 años, ¿no? Entonces, con un seguimiento a 10 años, vimos que la rama de ipinivo con respecto a sobrevida fue de un casi 72%, con una PFS de 11.5 meses y 58% de tasas de respuestas. La rama de nivo monodroga, un 37%, con 7 meses de PFS y 45% de respuestas. Mientras que el ipilimumab monodroga, 19%, 2.9 meses de PFS y 19% de tasas de respuesta. Esto con un seguimiento a 10 años. Claramente el ganador es la combinación de ipinivo, ¿no? Y también, bueno, así como ganador en lo que es sobrevida global y PFS, también en toxicidad. En efectos adversos grado 3-4, la combinación mostró un 59% de eventos relacionados versus 28 y 21 para nivo y para ipilimumab. Este es el segundo estudio que, bueno, este es otro estudio que evaluaba la monoterapia anti-PD1 o anti-PDL1. Esto, bueno, se desprende un poco del estudio anterior, ¿no? Pero para mencionarlo, el Keynote 006, que comparaba ipilimumab versus pembrolizumab, con un seguimiento a 10 años, el pembrolizumab fue claramente superior en lo que es sobrevida global con respecto al ipilimumab, 34% versus 23.6%. Y claramente también el pembrolizumab tuvo menos tasas de eventos adversos relacionados grado 3 y grado 4. Esto es el combo que no lo tenemos en Argentina, pero como les decía, se va a aprobar el mes que viene, ¿sí? Es otro combo inmuno-inmuno, un anti-PD1 y un anti-LAG3. Este es el estudio Relativity 047, que compara el relatlimab
El relatlimab es un anti-LAG3. El LAG3 en realidad es un receptor inhibidor que está expresado en las células T activadas, ¿no? Y lo que hace el relatlimab es bloquear esa señal inhibitoria y reactiva las células T que están agotadas. Entonces, de esta manera va a mejorar la capacidad de combatir el tumor. Este estudio lo que hacía era, incluía pacientes en primera línea de melanoma metastásico a recibir relatlimab más nivolumab versus nivolumab monodroga, ¿no? El endpoint primario era la sobrevida libre de progresión y los endpoints secundarios, tasa de respuesta, sobrevida global. Lo que mostró este estudio es que la comparación, o sea, el combo con respecto a PFS fue superior a la rama de nivolumab monoterapia. 10.2 meses versus 4.6 meses, ¿no? La sobrevida también fue superior en la combinación, 51 meses versus 34, y lo mismo que las tasas de respuesta. Lo que sí es que el combo, bueno, no está comparado claramente con lo que es el combo de Ipi-Nivo, ¿no? Es superior a lo que es monodroga, pero no está comparada con el otro combo. Esto, bueno, lo vamos a tener disponible próximamente. Y con lo que se refiere a eventos adversos relacionados, claro, 3-4, claramente la rama combinada fue superior, ¿no? 22% versus 12% de eventos adversos en la rama de monodroga. Ahora vamos a pasar un poco a los inhibidores del BRAF y del MEK. Los primeros estudios, en realidad, como les decía, lo comparaban con la dacarbazina, que era la única droga disponible, aprobada para el tratamiento de melanoma, con tasas de respuesta no despreciables, entre el 57 y el trametinib, bueno, 29%. Están así en orden de aparición. Monoterapia, o sea, inhibidores del BRAF versus inhibidores del BRAF y del MEK, ¿no? Dabrafenib más trametinib, 68-64%, el estudio combi, el encorafenib y nivetinib, 64%, con el estudio Columbus, y el Cobrim, bemurafenib, cobiventinib, con tasa de respuestas objetivas de un 70%. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? Teníamos los combos disponibles de inmuno o de terapia dirigida. ¿Cuál elegimos, no? En primera línea, inmuno o en pacientes, siempre hablando de pacientes BRAF positivos. En los pacientes no mutados, bueno, claramente vamos a ir por la inmunoterapia. Pero el tema es en los mutados, ¿qué hacemos, no? Entonces, este estudio es el SECOMBIT, este es un estudio fase 2 que tenía 3 ramas, ¿no? Obviamente primera línea en pacientes mutados, y los randomizaba a una rama que era encorafenib y nimetinib, ¿sí? Hasta progresión. La otra rama era Ipi-Nivo, y la tercera rama era la rama sándwich. Hacían encorafenib y nivetinib durante 8 semanas y luego continuaban con inmunoterapia, es decir, hasta la progresión. Lo que mostró este estudio es que no había diferencias estadísticamente significativas en sobrevida, ¿sí? Independientemente de la secuencia que utilizáramos. Así que bueno, eso era lo mismo. Después aparece otro estudio, este estudio se publicó en el año 21, al año siguiente aparece el estudio DREAMSEC, un poco porque nos seguíamos preguntando qué damos primero, ¿no? ¿Damos inmuno o damos inhibidores? Entonces, este estudio, primera línea también, en pacientes BRAF mutados, en pacientes con BRAF mutados, lo randomizaba a 2 ramas. Ipi-Nivo, ¿sí? 4 ciclos de inducción con mantenimiento con nivolumab, y la rama B, Dabra-Trame. Entonces, cuando el paciente progresaba, obviamente se cruzaban, el que había progresado la inmunoterapia Dabra-Trame, y los progresados a Dabra-Trame hacían inmuno. Fíjense que, bueno, este estudio mostró, ¿sí?, a
2 años, ¿sí? En sobrevida global, 72% en los pacientes que comenzaban con inmunoterapia versus 52% aquellos pacientes que realizaban tratamiento de terapia dirigida. Entonces, la conclusión es que la combinación de nivolumab y ipilimumab seguidos de inhibidores del BRAF debería ser la preferencia del tratamiento. O sea, deberíamos iniciar con inmunoterapia en aquellos pacientes mutados. Esto es un poco, les dejo, son los esquemas con las dosis de todas las drogas que tenemos, ¿no? Para que lo tengan. Pero, ¿qué pasa? Hay situaciones especiales, o sea, en todos los pacientes vamos a indicar esta secuencia, si bien es lo preferible, lo mismo, por ejemplo, paciente con una alta carga tumoral, con un LDH alta, con metástasis en más de 3 sitios y de mal pronóstico, paciente muy sintomático, es un paciente que nos queda poco tiempo. Ustedes saben que la inmunoterapia, el tiempo de ver los efectos en general es prolongado, o sea, lo vemos a los 2 meses o tal vez un poco más. Nosotros necesitamos una rápida respuesta porque nos quedamos impacientes, si no, ¿no? Y el paciente además está muy sintomático. Bueno, en este caso, uno optaría, si el paciente es BRAF mutado, por empezar con inhibidores del BRAF y ramal C-Convit, que son 8 inhibidores. Si logramos una respuesta, después continuar con el mantenimiento de inmunoterapia. Y también otra cosa a tener en cuenta, que si es un paciente en realidad de mal pronóstico y además tiene metástasis cerebrales muy sintomáticas que requieren altas dosis de corticoides, por ahí pueden interferir con la inmunoterapia. Y la otra situación es, ¿qué hacemos con los pacientes que debutan con metástasis cerebrales, ¿no? Con metástasis cerebrales, el estudio Checkmate 204 evaluó pacientes con metástasis cerebrales sintomáticas y asintomáticas y los trataba con IPI-3 nivo 1, ¿no? Los pacientes general sintomáticos que no requerían, o sea, que era una urgencia, que podían esperar, se los trataba con IPI-NIVO solamente. Entonces, ¿qué vio este estudio? Que los pacientes asintomáticos, casi un 72% de los pacientes estaban vivos a 3 años y había un 53% de respuestas, ¿no? Mientras que aquellos pacientes sintomáticos, las respuestas fueron modestas, ¿no? 26% de respuestas con una sobrevida 36.9%. Es decir, que la conclusión un poco de este estudio es que en aquellos pacientes con metástasis cerebrales asintomáticos podemos tratarlos con la combinación IPI-3 nivo 1 sin tratar la metástasis cerebrales con, por ejemplo, radioterapia o cirugía. En aquellos pacientes con metástasis cerebrales sintomáticos, la opción es claramente tratamiento sistémico, pero además tratamiento de las metástasis cerebrales. Y con respecto a los inhibidores del BRAF y metástasis cerebrales, tenemos el estudio COMBI-MB, que evaluó DAMA-TAME en pacientes igual, sintomáticos y asintomáticos. Y lo que mostró este estudio son tasas de respuesta del 58%, tanto en asintomáticos como en sintomáticos, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, la verdad que estamos viviendo en estos últimos 15 años una revolución en lo que se refiere a opciones terapéuticas en melanoma cutáneo. Pasamos de la nada, o sea, de en melanoma metastásico, es una enfermedad mortal, casi en el 100% de los casos, a tal vez en algunos casos, no sabemos si no tenemos pacientes curados. En realidad estos datos, por eso les digo, a 10 años, tanto con monoterapia como en terapia combinada, ¿no? Algo que por ahí no les dije, si bien los datos son superiores en lo que es la terapia combinada con IPI-NIVO, hay pacientes para monoterapia, aquellos pacientes con baja carga tumoral, con una LDH baja, que
debemos, bueno, considerar también la monoterapia. Lo que es importante es hacer una adecuada selección del tratamiento, ¿no? Y todo esto es extensión de la enfermedad para definir si vamos a hacer combo o no, si vamos a hacer cirugía, aunque sea una enfermedad estadio 4, ver la carga tumoral de la enfermedad, justamente por esto, con el LDH, pues es un factor pronóstico y que nos va también a guiar en la decisión de tratamiento, el BRAF, y si el paciente hizo un tratamiento previo o no, ¿no? Ya sea adyuvancia o neoadyuvancia. Y continúa el debate de a quién y con qué, eso bueno, está por verse, porque hay pacientes que sí se benefician con la monoterapia, y tal vez le estamos agregando toxicidad haciéndole la terapia combinada. Con respecto a lo que es la terapia target, tenemos 3 regímenes diferentes, ¿sí? Que en realidad, como ustedes vieron, las tasas de respuesta son similares, pero difieren lo que es toxicidad, posología, PK, todas las respuestas son buenas y cada uno elegirá el régimen con el cual se maneja mejor, ¿no? Estos mostraron también buenas tasas de sobrevida libre de progresión a 5 años de un 20%. Y creo que el mensaje más importante es la prevención, ¿sí? Y las campañas en realidad de justamente de esto, ¿no? De concientizar sobre la exposición solar. Esto les muestro, les dejo 2 publicidades, una argentina publicada en el Clarín este año, en el verano, lamentable, y otra que está muy buena, que la pueden ver en YouTube, una australiana, ¿no? Que es el país con mayor incidencia de melanoma. La publicidad se llama Un hermoso día para el cáncer, y son, bueno, totalmente opuestas, como ustedes pueden ver. Pero bueno, creo que el mensaje más importante en esta patología es la prevención. Gracias. Buenísimo, Gaby. Muchas gracias. Qué lío armamos con esa foto de Maitena, ¿no? Sí, se armó mucho lío en eso. Pero bueno, la verdad que estuvo mal. Bien. Chicos, preguntas de a una. Doc, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Muy Sí, buena la clase. Con respecto a las metástasis cerebrales sintomáticas, que usted dijo que hay que tratarla con terapia sistémica y con un tratamiento quirúrgico. ¿Usted qué prefiere en esos casos? ¿Que la operen si no tienen tantas metástasis cerebrales o hacer radioterapia? mira, eso depende de la metástasis cerebral. Uno puede hacer incluso no lo craneal. Si es una metástasis única, podés hasta intentar radiocirugía, ¿no? Hay metástasis que, bueno, el paciente está muy complejo y requiere una decompresión, y bueno, tenemos que operarlo sí o sí. El tratamiento se evalúa en el momento y vemos si va a lo cráneo, radiocirugía o cirugía. Muy bien, Doc. Una cosa, cuando hacen inhibidores, recuerden que hay que suspenderlo una semana antes y una después de la radioterapia, los inhibidores del BRAF. Chicos, más preguntas. Sí, ¿qué tal? Otra pregunta. Después cuando progresan inmunos, si era mutado, progresan a BRAF, ¿se tienden a secuenciar o a buscar algún target en el tratamiento para, no sé, imatinib, si es KIT mutado, por ejemplo, o cómo hacen? Para la segunda línea en realidad los pacientes que hicieron, que los mutados hacen inhibidores del BRAF y En los no mutados. depende si hicieron monodroga. Los no mutados, depende si hicieron monodroga, uno por ahí utiliza la combinación. Y lo que pasa es que el tema de hacer lo que decís vos es complejo por la cobertura, ¿no? No sé qué opinás, Tommy, pero bueno, si encontramos alguna mutación, es difícil el tema de la cobertura. A veces no lo pedimos porque los pacientes lo ponemos en realidad los complicamos.
¿Hablas de Sebastián, preguntaste por los mucosos o general? No, en No, general. en general, si hubiera alguna mutación, de hacer un NGS y si encontramos una mutación, Sí, mira, esa pregunta generalmente con patologías infrecuentes bueno, patologías huérfanas. Melanoma es cuasi huérfano porque tenés inmunoterapia dirigidas y te quedaste sin nada y si no has mutado no tenés mucho más. La verdad que está bastante estudiado el hecho de hacer plataformas y tratar, más que la enfermedad, tratar la mutación. Hay algunos estudios, creo que la evidencia es discordante, pero si tengo que balancear, hay más evidencia para que no sirve tratar la mutación. Uno de los ejemplos creo que es el ER2. En su momento, cuando ujú. el ER2 en cáncer de mama, es una maravilla la respuesta, y después cuando empieza a aparecer el ER2 en esófago gástrico, responden, pero no es igual. Hay un montón de patologías donde hay ER2 y la respuesta no es igual. Entonces, creo que ese es el mejor ejemplo a que no siempre estos tratamientos basket, como sería, o terapias agnósticas, mejor dicho, de estudios basket, es lo mejor. Hay algunas mutaciones que sí. Por ejemplo, vos tenés no sé, un NTRK y te responden bien, no importa dónde esté, pero tenés que ver qué buscar. Coincido con lo que dice Gaby, que vos podés encontrar una mutación, pero si buscando una mutación agnóstica, puede ser, pero si no, te vas a encontrar con un frontón que se llama prepaga, que no lo vas a pasar con nada. O sea, es quimio, pos eso quimio. Pues eso Y es quimio y las tasas de respuesta de la quimio no superan el 15%. O sea, es totalmente paliativo, paliativo por darle algo. Pero la verdad es que la quimioterapia, las respuestas son muy pobres. te voy a hacer una pregunta, Gaby, con respecto a esto, porque la verdad que es bastante frustrante cuando un paciente, supongamos que es mutado o no mutado, no importa, pero haga inmuno, después terapia dirigida, si muchas veces tenés un paciente que está muy entero adelante y tenés que decirle, bueno, te tengo que hacer quimio, y la verdad que los pacientes, la expectativa es corta. El melanoma realmente, chicos, es una enfermedad biológicamente muy agresiva. Esto que ven ahora de esas curvas a largo plazo, 10 años, eso no existía antes. Esto es una cosa nueva. Pero mi pregunta, Gaby, y esto es para discutirlo, chicos, no tomen con pinzas, es un paciente que es negativo, le haces este inmuno y el paciente progresa. ¿Testeás de vuelta inmuno testeás de vuelta el BRAF o pensás que una vez ya está y Sí, es controversial. Yo creo que ya está en esto. Yo no lo vuelvo a testear. bien? ¿Vos lo volvés a testear? Si el patrón seleccionado, si el patrón me dice, este tiene una pinta, es un paciente joven, que metástasis hepáticas, Pacientes jóvenes sí, pero son muy seleccionados. En general no vienen así, joven, metástasis hepáticas, rápida progresión. sí, lo que intento hacer es en mucosas trato de hacer un NGS porque muchas veces tenés En un kit. mucoso sí, tenés un sequit. En mucoso yo en general se los pido siempre por el sequit, que es lo que Me expresan los mucosos, ¿no? me veo bien con imatinib en mucosas realmente. Bueno, Sí, también sí, trato a mí también, sí. más la radioterapia, algunas estrategias que responden más que si lo permite el lugar. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Una pregunta. Eh, Me gusta, de preguntones. Los Bien, dos. bien, muy bien, como preguntan. Luciano primero, que lo tenía ahí, no sé, lo tengo por orden de cuadradito adelante. En el caso de los pacientes que logran la respuesta completa, ¿en algún momento se plantean terminar tratamiento, ya sea lo que lo Sí, hayan logrado con inmuno o con terapias Muy, dirigidas? muy muy buena bueno. pregunta, que no lo dije yo, muy buena pregunta, dato fundamental. Sí, en realidad esto al principio con la inmuno los pacientes seguían y después se vio que decían 3, 4, 5 años y pacientes que parecían curados y uno decía, bueno, ¿hasta cuándo? Aparte la toxicidad financiera, ¿no? Porque son tratamientos carísimos. Y bueno, los pacientes que en realidad tienen respuesta parcial o respuesta completa al cabo de 2 años, en realidad llegan a los 2 años con respuesta parcial o completa, se suspende el tratamiento en inmunoterapia. Y la verdad que tenemos ya varios pacientes que llevan 5 años libres de enfermedad y libres de tratamiento, ¿no? Que eso es impensado para melanoma en otras épocas.
¿Y hay alguna sobre terapias dirigidas? ¿Hay algún dato? No, no sé si hay algo No, para suspender. sobre terapias dirigidas no. Listo, gracias. Rodrigo, Sí, era Había algo otra más pregunta. relacionado, sí. Yo o sea, he leído en algunos otros, obviamente, patologías que pueden verificar del vena circulante. Si en caso dado, por ejemplo, pudiéramos hacerlo en el melanoma y a pesar de la inmunoterapia tenga una muy buena respuesta, ¿nos sale positivo? ¿Eso influiría en la duración del tratamiento? Si vos lográs una muy buena respuesta de entrada, por ejemplo, no sé, al año, decís vos, rápido. Sí, sí, En sí. general, lo convencional es a los 2 años, salvo que tenga una toxicidad que el paciente haya respondido y tenga alguna toxicidad que amerite suspenderlo, yo en general los sigo hasta los 2 años y ahí suspendo. Ok, yo tengo una gracias. pregunta un poco más controversial, Gaby, que más de una vez me ha pasado con ¿Cómo? pacientes. Te hago una pregunta más controversial para saber tu manejo, porque la verdad que la metástasis en sistema nervioso central con melanoma es bastante frecuente y muchas veces son pacientes que tienen altas dosis de corticoides y vos lo irradiás y tiene que bajar y no termina de normalizar los síntomas y es como que complica un poco dejar los corticoides. Ahí, en los estudios viste originales, permitían hasta 2 miligramos de Dexa o un equivalente. ¿Vos lo hacés? Sí, sí. Cero corticoides. No, yo los dejo. Hasta 10 miligramos, si lo requieren, sí, lo hago y lo hago igual. Bien. Hay una pregunta ahí en el chat o... Gaby, una Vale. última pregunta, siguiendo más o menos la línea que abrió Luciano. El escenario oligometastásico en tratamiento, ¿hay alguna situación en la cual podrías hacer un abordaje quirúrgico y mantener el tratamiento que venías usando? Sí, eso es en función de cada paciente, pero yo lo hago en mi práctica. Pacientes que progresan en un solo sitio y en otros sitios siguen respondiendo con enfermedad estable, yo lo hago y más que sabés que no tenés muchas herramientas, porque el paciente progresa eso y después qué. Entonces, en esos oligoprogresores, yo en general o los irradio o los opero y los espero. Bien, ¿Vos, gracias, Gaby. Tommy? Lo ¿Vos, mismo. Tommy? Sí, lo mismo, sobre todo si no tengo estrategias. Hay que ver un poco leer al paciente, ¿no? Yo tengo un paciente que le hago un IPI-NIVO y termina. Yo tengo la costumbre de hacerle un control cuando termine los 4 ciclos de IPI. Bien. No le hago el control Claro. en medio. Salvo que haya algo clínico que me lo demande, no le hago el control a los 2 ciclos de IPI. Entonces, si el paciente ya terminó el IPI-NIVO, tiene progresión. Ahora, si el paciente viene con, no sé, tengo un paciente hace 4 años está en mantenimiento con nivolumab, no tiene respuesta completa y de repente hay un ganglio que aumentó de tamaño, cuchillo, Claro. cuchillo, digo. Cuchillo o radioterapia, depende del sitio, sí, tal cual, tal cual. Y lo otro que creo que cada uno después va ganando es el tema de la toxicidad. Tengo pacientes con enfermedad muy difícil de resección completa, que no tienen enfermedad metastásica grosera, hablo de metástasis hepáticas, pulmonares y demás, o sí, y que de repente aumenta transaminasas, ¿viste? Y le suspendo una semana, le postergo, espero que normalice, le vuelvo a agregar inmuno. Hace 2 ciclos, transaminasa de vuelta de 300. Y bueno, suspendo, bajo. 2 días de corticoides y retomar. Y así estás un año, porque no te queda otra. ¿Es eso o suspender? ¿Viste? Sí, también, o sea, ves de todo en esto. También yo he tenido pacientes que hicieron toxicidades de hepatitis grado 3, 4, que le tuviste que suspender al cabo de 5 ciclos y llevan ya 2 años y siguen y respondieron y nunca más progresaron, ¿no? Hay de todo el melanoma. Sí. La verdad que la respuesta al inmuno es bastante errática en ese aspecto, ¿viste? A veces. Sí. Pero bueno. Gaby, 2 preguntas más para los chicos que, ¿viste? Muchas veces escuchamos cosas así como académicas y después la realidad es otra cosa. Una es si alguna vez viste el efecto Ascopal con inmunoterapia en melanoma. Y No lo he la otra, visto nunca.
Pseudoprogresión, ¿has visto? Sí, Ahí pseudoprogresión vi varias, y las vi en realidad al principio. Me acuerdo en el caso de una paciente, una de las primeras pacientes que vi con inmuno, metástasis múltiples, y la señora tenía una lesión en la cadera que era el tamaño de una sandía, y en el control al cuarto ciclo de Ipinivo, ¿no? La señora no le veía nada, jugaba al tenis, nada de dolor. En ese momento no nos quedaba clara la pseudoprogresión, entonces dijimos, Ateneo, todo el mundo progresión, basta. Y dijimos, bueno, biopsiémosla, porque yo no me creía lo de la progresión, porque la señora estaba mejor que nunca. Y de hecho la biopsiamos, y bueno, eran linfocitos, pero tenía un tumor que era del tamaño de una sandía. Y después, bueno, uno ya ve que eso puede existir, y después lo que aprendemos es a esperarlos, a las pseudoprogresiones, esperarlos con el tiempo, y bueno, ahí las comprobamos. Pero esta, bueno, fue una de las primeras pacientes que traté con Ipinivo y tuvo una pseudoprogresión. Existen, sí. sí. No Eso, son tan frecuentes, pero las vemos, sí. yo tuve Ya una no las paciente. biopsio, pero bueno, eso fue al principio. Vamos, recuerden siempre, chicos, que el concepto de pseudoprogresión es progresión imagenológica y... ¿Quién se anima a decírmelo? Por algo la pseudoprogresión. Mejoría clínica. ¿Y qué? Mejoría clínica. Escuche, Sadi, ¿qué clínica? Mejoría clínica. Muy bien. Y lo van a ver. Después les voy a mostrar una paciente, las imágenes de una paciente que tuvo una charla de final de vida casi. Paciente con un montón de metástasis subcutáneas, metástasis hepáticas, todo. Hizo el Ipinivo con toxicidad, hizo 2 ciclos de Ipinivo, ni siquiera hizo completo. Transaminasas por las nubes. Yo dije, bueno, no hay más para hacer. Charla con la familia, lloramos, nos abrazamos todos. Y viene la paciente a las 2 semanas, che, ¿te acordás? Los nublitos se me están yendo. Y se le fueron. Hace Y 2 se le años. fueron, sí. Pero bueno, progresó ya. Y encima es un melanoma ocular. Mirá. Pero pará, es HLA, perdón, HLA, sí, 0201 positivo, así que estoy pidiendo el primer Teventafus de Argentina. Ah, mirá qué bueno. Vamos a ver cómo le va. ¿Cómo le va con andando? ¿Podés, perdón, una consulta? ¿Cómo está? ¿Podés llegar a tener alguna cierta consideración en cuanto a la localización del melanoma por esa pseudoprogresión? Por ejemplo, este melanoma ocular, si pseudoprogresa puede llegar a perder la vista, o si es en vía aérea de que se asfixie el paciente. A ver, la pseudoprogresión ocular que pierda la vista, creo que ya el paciente de per se con un melanoma ocular pierde la vista. Digo per se porque acá no lo hacemos. Yo he estado en el Curie en Polonia, en el Instituto Curie. Hice una rotación para melanoma ocular allá y hacen enucleación parcial del globo ocular. Cosa que yo en mi vida había visto. Los tipos sacan la mitad del globo ocular, sacan de a cuadrantes. Entonces, en ellos podrían dejar digamos, el órgano primario del tumor. Nosotros generalmente hacemos o radioterapia o hacemos una enucleación. Después, la pseudoprogresión en realidad no debería generar complicaciones clínicas por definición. O sea, si el paciente tiene una progresión por imágenes y aparte tiene, no sé, estrechez esofágica o estrechez de la vía aérea, ya ahí no cumpliría con el criterio de pseudoprogresión porque tendría preoreamiento clínico. No sé, Gaby, ¿cuál es tu opinión? Sí, coincido. La definición es esa, ¿no? Mejoramiento clínico y con progresión radiológica. Así que no debería ser. Ahí deberíamos investigar si realmente no es una progresión, ¿no? Si el paciente aumenta los síntomas. Una progresión confirmada. Exacto. A tu pregunta interesante, Fernando, saliendo del contexto de la pseudoprogresión, en un paciente que tiene enfermedad en sistema nervioso central de riesgo, y de riesgo me refiero a una lesión por ahí en el tronco, no una lesión occipital, una lesión frontal, parietal, que por ahí no genera síntomas. Recuerden que uno, para empezar inmunoterapia, tiene que tener la enfermedad en sistema nervioso central controlada. Bien. Entonces, quizás en un paciente que tuvo una metástasis sin tanto edema, que le encontraste vos, fue un hallazgo porque la fuiste a buscar, porque consideraste que era un paciente de riesgo y ameritaba hacer una resonancia.
ahí la inmunoterapia me daría un poco de miedo. No sé, Gaby, ¿cómo controlas esa situación? Un paciente tiene una metástasis asintomática, pero que le vas a hacer inmuno. ¿Te asustaría Mira, ahí? yo tengo varios, tengo algunos en los que me asusté un poco y les traté la metástasis cerebral y otros con una metástasis que en realidad pensaba que no le iba a traer síntomas y de hecho le hice Ipi/Nivo y el paciente hizo respuesta tengo un rabino, hizo respuesta completa en cerebro y bueno, ya suspendió el tratamiento, hizo los 2 años, yo llevo 2 años libre de enfermedad con su metástasis cerebral, respuesta completa. Que ese me animé y dije, sí, me animo, vamos a probar, vamos a probar. Y hay otros que uno, bueno, se asusta y dice, no, lo irradio. Pero en realidad estás habilitado a irradiarlo, operarlo, tratarle la metástasis, aunque sea sintomática, ¿no? Sí. En ese escenario sí me plantearía tu pregunta, Fernando, que tengo una lesión que por ello sospecharía que por la infiltración linfocitaria genere complicaciones que hoy no las tengo. Sistema nervioso central, no en globo ocular, pero por ahí alguna lesión que tenga en algún sitio clave, algún hilio o algo por el estilo. Es buena la pregunta. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si no, siendo las 19 en punto, los vamos a liberar. Qué puntuales, muy bien. En realidad hay 5 preguntas más, pero los corté, los eliminé del chat a los que... No. Bueno, Gaby, gracias por venir, por darnos tu charla y si la puedes compartir después para que se la demos a los chicos que la usan para estudiar, genial. ¿Listo? Sí, claro. Y Bueno, gracias. gracias a vos, te liberamos. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Bueno, nada, antes que se vayan todos, chao, ¿sabes qué tiraron? Perdimos 30 seguidores en 2 minutos, ¿vale? Estoy como los del USU TV, contando el streamer. Chicos, escuchen, bueno, nada, aviso parroquial, tienen tiempo hasta hoy, si quieren, si a alguno le quedó ahí algo pendiente del trabajo y demás, puede mandarlo, nosotros lo vamos a analizar el fin de semana. La idea es que vayan, si hay algún estudio, algún proyecto y demás que tengan ahí medio dando vueltas, mándenlo, preferible decir que no, va a haber otros años para probar otras cosas. Y después lo otro es, la semana que viene los recibe Fede con investigación, después repito una semana libre y después empiezan con cabeza y cuello. ¿Bien? Así que éxitos y después decimos quiénes son los ganadores. Dale. Consulta, ¿tenemos fecha estimada de examen? Fecha estimada de examen, la verdad que no, todavía. Mm, ¿Quieren tener examen o no quieren tener examen? ¿A qué viene la Quiero pregunta? saber qué va a pasar. Ah, no, generalmente avisamos O con sea, 48 para horas de ir. anticipación. Qué tranqui. Bien, listo. Gracias. Pero no, 48 horas avisamos con tiempo. Generalmente acumulamos algunos módulos, ¿bien? Yo estuve bastante complicado en el último mes, así que creo que dieron colorectal, que estuvo Luis, yo estuve, pero olvidado, perdido de lo que era el curso, me olvidó por completo. Pero por ahí juntamos, tampoco le vamos a tomar. La idea del curso es que, perdón, la idea del examen es que no tengan un repaso tan de golpe para el final, ¿no? Así que generalmente tomamos algunos módulos juntos y vamos haciendo una especie de evaluaciones intermedias para ustedes, para que sepan qué estudiar. A veces el desaprobar, nunca está bueno desaprobar, pero a veces cuando desaprobas un examen así parcial, decís, ah, bueno, es porque era más por este lado el estudio, prestarle más atención a aquello y chau. Bueno, aquí dicen acá, paredón acumulado. Muchas gracias. Acá está, el pozo acumulado es más largo que el Kini. Sí, bueno, eso es así. Sí, acumulan exámenes, chicos. Bueno, los dejo libres. Son 19:03, buen finde, que disfruten de un fin de pelis porque va a estar con mucha lluvia. Chau, chau. Gracias, chao.